Muy buenas noches otra vez a todos por aquí. Estoy en este live que me place demasiado. Llevaba mucho tiempo que no hacía estos live, así que muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a presentar un tema que es nuestro niño interior. Va a estar a cargo de Hugo. Hugo es de Panamá y él desde ahí nos va a contar acerca de toda la experiencia que es trabajar nuestro niño interior, todos nuestros traumas, todas nuestras heridas, porque a través de eso él nos va a explicar más o menos cómo es que nosotros empezamos a trascender todos nuestros temas y retos cuando somos adultos. Entonces, por favor, acuérdense de este espacio, que este espacio es para que ustedes vayan, se tomen un tintico, una aromática, un vaso de agua, avísenles a todos los que ustedes crean que esto les puede ayudar. Voy a presentar, digamos que a Hugo, mientras que lo vamos a conectar. Entonces, Hugo está aquí para podernos hablar acerca qué es el niño interior. Él es un terapeuta integral, es un coach y mentor y es especialista en transformación y propósitos de vida y es fundador de la Escuela Multidisciplinaria de Transformación Personal Transformarte 22. Entonces ya ahorita mismo lo vamos a empezar a invitar. Permítame un momentico, ya lo invitamos. Ya muy pronto se nos va a conectar por aquí Hugo. Feliz presente, mi Tati, ¿cómo estás? Hugo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo va Muy todo? bien, feliz de tenerte en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que va a ser demasiado fructífero que nos cuentes todo este tema tan interesante que muy posiblemente las personas no lo han entendido mucho y que pues tú con tu gran experiencia nos vas a explicar a fondo todo lo que tiene que ver con el arquetipo del niño interior. Entonces yo quiero presentarles a Hugo. Ahora sí, quiero presentarles a Hugo. Él es un terapeuta integral, es especialista en transformación y propósito de vida. Es fundador de la Escuela Multidisciplinaria de Transformación Personal Transformarte 22 para la creación del ser. Es especialista en tener temas como para el ser humano y como propósito para liberar a niños, adolescentes y ese niño que llevamos todos adentro cuando somos adultos. Entonces estamos muy agradecidos de verdad que estés acá. Quiero recordarles también que Hugo es actualmente profesor de educación física en The Oxford School of Panama y él es especialista y docente de karate para la vida, ¿verdad? Así Yeah, estoy bien, estoy dándote bien las indicaciones de estás todo dándolas perfectamente. estén por aquí con nosotros. Lleva 17 años de experiencia. Entonces, créanme, aquí en este espacio solamente traemos a personas que realmente tienen experiencia en estas áreas. Y bueno, y pues tiene muchas más, tiene unos logros importantes, incluyendo que ha sido campeón mundial de karate en Tokio, Japón 2015. Y entre otras cualidades que podemos nombrar aquí más allá de eso, y es creador del curso de Niño Guerrero y Niña Guerrera, un viaje de transformación a través del arquetipo del inconsciente del niño interior. Estamos bien, ¿verdad, Hugo? Estamos excelentes. Tati, quería saber, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, sí, sí. No Perfecto, sé bueno, si los que nos estén escuchando, que quería que sí nos están escuchando bien. bueno, No por sé si alguien favor. aquí nos diga que por favor, si se está escuchando bien allá en casa. Bueno, ante nada, de toda esa presentación, soy un ser humano que día a día está desaprendiendo y está aprendiendo y tiene como propósito inspirar a las personas, sobre todo a mí mismo, a que creemos nuestra realidad en completitud y perfección desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y por eso hoy venimos a hablar de este tema
del arquetipo del niño interior, porque es una herramienta que realmente nos permite conectar con el presente y desconectarnos, no desconectarnos, sino aceptar todo eso que vivimos en la infancia, desde traumas hasta momentos maravillosos, para poder comprender qué es la realidad y cómo estos patrones se repiten, ¿no? Y bueno, mi gran habilidad, o vamos a decir, llamarlo mi superpoder, es poderle llegar con este tema a personas de todo tipo, desde un niño hasta nuestra abuelita, que todos como que podamos entenderlo, ¿no? Así que lo primero, agradecerte, Tati, por la invitación, por esta oportunidad de conectar aquí pantallas, de conectar comunidades y bueno, arranquemos con el tema. Bueno, vale. Entonces, gracias por tu introducción. Ahora, bueno, lo más importante, y pues creo que aquí tenemos como unas preguntas que me han hecho acerca de por qué el niño interior, qué es el niño interior. ¿Acaso cuando somos adultos tenemos un niño interior adentro? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿tú nos quieres explicar eso? Claro que sí. Mira, bueno, primero partiendo del hecho de que todos los que estamos aquí conectados y todo ser humano tuvo una infancia. ¿Ok? Todos tuvimos una infancia y esa infancia está guardada en nuestras memorias. ¿Qué pasa? Que hoy en día con este tema de la New Age, el niño interior ha sido pero trillado, mercadeado. Entonces muchas personas están así como, wow, ¿qué es eso? No quiero saber más nada de mi niño interior. Y precisamente porque tenemos unas memorias dentro, tenemos una psique inconsciente dentro, tenemos un niño interior dentro, muchas veces no queremos saber de ese tema. ¿Por qué? Porque está lastimado, está herido o en muchos casos empoderado, ¿no? Pero si estás aquí conectado, no es casualidad. Estoy aquí para decirte lo primero que es un arquetipo. ¿Qué es eso de un arquetipo? Y bueno, Tati sabe muy bien explicar las cosas a nivel científico, pero yo lo quiero como desmenuzar así muy simple, ¿no? Y un arquetipo es simplemente un programa universal. Un programa universal que todos tenemos acceso, todos tenemos una mente y esa mente tiene como dos capas y hay una capa que se llama el subconsciente, que es eso que se corre de manera automática, ¿no? Y yo trabajo con niños, entonces yo a los niños se los explico de forma muy sencilla. La primera vez que tú aprendiste a escribir, que tú aprendiste a patear un balón de fútbol, a manejar si eres adulto, tú primero lo hacías de forma consciente. Es decir, tenías que sentir el volante del carro, tenías que pensar, estoy acelerando, estoy frenando, tengo que ir a la izquierda, a la derecha, o tengo que escribir, tengo que sentir el lápiz, ¿no? Pero llega un momento en que eso corre de forma automática. Es decir, que no tienes que sentirlo o pensarlo. ¿Para qué? Para que tú te puedas enfocar en otras cosas. Por ahí va nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente son una cantidad de cosas, pero poniéndolo simple, es todo lo que está debajo de la mente que corre de forma automática. Ajá. Y un arquetipo es un programa que tenemos todos y que cuando nosotros empezamos a ver que todos los seres humanos comparten el mismo programa, se vuelve universal y está ahí para nosotros. Entonces tenemos este niño interior. Todos en algún momento fuimos niños, por eso quiero dedicarle este programa a todos esos grandes maestros que me han enseñado el niño interior. Y cuando yo conecto con mi niño interior, de verdad que todo fluye. O sea, antes de entrar a este live, yo estaba echándome una ducha, jugando, ¿sabes? Conectando y viendo, oye, ¿cuál será la mejor manera de que las personas puedan entender esto? Y es sencillo. Si tú tuviste una infancia, esa infancia, lo creas o no, está repercutando en todo lo que tú experimentas desde que te levantas hasta que te acuestas. No importa si estés consciente de ello o no. Desde un accidente, desde lo que tienes en tu cuenta bancaria, tu abundancia, desde la salud física, cómo tú experimentas tu salud física, tu salud mental y sobre todo cómo tú experimentas tus relaciones interpersonales. Entonces, 8 meses antes de nacer, hasta nuestros 12 años, según la ingeniería genética, epigenética, según la psicología, la psiquiatría y otras ramas que puedo mencionar, pero te invito a experimentar, nosotros ya fue programado nuestra vida. Entonces están esos programas, esos patrones. Patrón, la palabra patrón viene de patrón, de el jefe, el que ordena, el que da las órdenes. Y la forma como nosotros estamos viendo nuestra infancia, es decir, nuestros paradigmas o la creencia que yo tengo es lo que experimentamos
hoy. Y bueno, de esto se trata este tema. Entonces la idea es que a medida que vayamos avanzando en el live, despertemos conciencia un poco a través de ejemplos, a través de anécdotas, a través de las preguntas que me va a hacer Tati, que todos tenemos un programa dentro de nosotros. Y si no lo quieres llamar programa, tenemos memoria de la infancia. Entonces, ¿cómo estás viviendo esas memorias? Así está tu cuenta económica, así estás experimentando tu realidad, así estás experimentando tu, vamos así llamarlo, tu salud física. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, pues efectivamente ya Hugo ya nos ha hecho un poquito más amplio el tema de que finalmente todos tenemos un niño adentro y que ese niño ha experimentado muchísima información que se puede o convertir en una fortaleza o en un proceso de aprendizaje a través de nuestras heridas, porque todos los niños experimentamos unas heridas, ¿vale? Entonces hablemos un poquito más acerca de esas heridas que inconscientemente nuestros padres, nuestras familias, nuestras genéticas hacen que nosotros pensemos, que nosotros tengamos algún tipo de creencias, que nosotros pensemos que así tiene que ser una vida y pues así como tú lo has dicho, es una programación. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis acá. Yo les he hablado mucho aquí a la comunidad, es que nosotros estamos, como tú lo has dicho, es una programación, entonces que hagamos de cuenta que nosotros, como estamos hechos de cuántica, de física cuántica, es como si estuviéramos con un algoritmo. Entonces hay un algoritmo con el cual nosotros empezamos a hacer algo y dedicamos nuestra atención a esa creencia, a ese proceso con el cual hemos en algún momento sentido. Entonces, cuando ese algoritmo se instala, entonces es lo que finalmente nos da la apertura para nosotros crear un proceso basado en la realidad. Entonces, ¿yo por qué me comporto de esa forma? Porque yo todo el tiempo pienso de esto. Entonces, es importante si tú nos quieres ampliar acerca de las heridas. Ah, bueno, pero voy a hacer un paréntesis. Y pues todos acá saben, y pues el que no sepa, yo tengo dos hijas y mi hija de 6 años hoy me ha dicho, mami, hoy vas a hacer live. Y me dijo, y yo le dije, sí, sí, nena, ya vengo. Y entonces me hizo un collar, yo quiero que lo observen, un Ay, Dios collar mío, de mi qué hija bello. interna, lo hizo precisamente, yo dije, preciso para hoy, o sea, mejor no lo pudo haber hecho. Y una pulsera me dijo, tengo o sea, esto perfecto para ti, mami, para que lo puedas hacer para live. Y dije, bueno, ella estaba jugando conmigo, ella estaba entendiendo que sí, yo también soy una niña para ella y se conecta desde esa niña interna conmigo, ¿no? Entonces, ese era como el paréntesis que yo decía, bueno, todo es perfecto. Entonces, bueno, ahora sí, yo te voy a dar paso para que hablemos un poco más de esas heridas profundas, inconscientes que podemos tener y que es evidente y es casi que obligatorio para todos los humanos empezarlas a trascender con el fin de cambiar nuestros procesos de nuestra realidad. Entonces, cuéntanos tú. Gracias por el paso. Mira, antes de hablar de las heridas, ¿verdad? Hago como un paréntesis porque hay muchas teorías y hay cosas que son hechos, ¿no? Entonces aquí siempre le invito a las personas a que descubran sus propias heridas, más allá de lo que nos pueda decir la teoría. ¿Ok? Porque hay teorías que hablan de 5 heridas principales, hay otras que hablan solamente de 3, hay unas que hablan de 1. Yo sé que tú manejas eso mucho mejor que yo, pero a lo largo de 11 años de acompañar a las personas a entrar en la psique inconsciente a través de este arquetipo, me he dado cuenta que nada es absoluto y que cada uno de nosotros tiene que descubrir esas heridas. Pero para ello, primero tenemos que entender las características del niño interior o de este arquetipo. Porque una vez que tú lo entiendes, tú empiezas a entender un poco más el tema de las heridas. Entonces, para poder acceder al niño interior, tenemos que meditar, tenemos que activar nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, desconectarnos un poquito del derecho. Lo dije bien, ¿no? No, es al ¿Sabes? contrario. Al contrario, Nos perdón. toca Ajá. conectarnos al hemisferio izquierdo, que es el que nos pone aquí atentos aquí, y el derecho es esa parte creativa que nos conecta con la pineal y con toda la formación de la memoria. Así es, por eso pregunté, porque como siempre el lado derecho va para acá y el otro para allá, siempre lo aclaro. Pero
al despertar esa parte creativa, esas emociones, nosotros, a través de meditación, a través de un buen terapeuta, siempre es importante dejar nuestro ego a un lado y entender que para acceder a este arquetipo necesitamos una conciencia mayor a nosotros, desde un libro de alta conciencia, desde un buen terapeuta que nos acompañe o desde practicar la meditación diaria. Entonces, para conectar con este arquetipo hay que entender sus características. Las características de todo niño, porque es universal. Uno, trasciende tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le está pasando a nuestro niño interior nos está pasando a nosotros ahora. Dos, es inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene filtro. Entonces, siempre va a responder sin filtro. Mira, me está pasando esto. Me siento abandonado. Me siento triste. Estoy feliz. Quiero crear. Entonces, trasciende tiempo y espacio. Dos, siempre nos va a dar la información que necesitamos para sanar nuestro subconsciente y para poder crear nuestra propia realidad. Cuatro, este niño tiene encima una realidad que no le pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder empoderarlo, para poder traerlo al presente, tenemos que entender que todo niño, y tú fuiste una niña, yo fui un niño, es el alma evolucionada que vino a trascender los conflictos no resueltos de sus padres y de sus ancestros. ¿Para qué? Para experimentar su propia realidad y crear sus propios conflictos. ¿Ok? Porque a través de los conflictos, de la fricción, nosotros podemos crear. ¿Vale? Y lo último sería entender que nosotros tenemos que vivir en ese estado que está compartiendo hoy Tati, de que su niña vino y le dijo, ay, vas a tener un live hoy. Bueno, yo te voy a hacer un collar. Entonces, empezar a estimular todo lo que tiene que ver con la inocencia, con maravillarnos, con sorprendernos, con permitirnos a recibir que cada cosa en la vida es un maestro. Un árbol es un maestro, un pajarito es un maestro, la luz esa que está allá es un maestro. Entonces, un niño siempre vive asombrado, desde un hecho trágico hasta un hecho feliz, porque él permite estar allí, o sea, le permite entrada a eso, como los que nos están escuchando ahorita y como tú, o sea, nosotros nos estamos abriendo ahorita a permitir que este live entre y que este live realmente penetre nuestra conciencia y veamos en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces, entendiendo estas características, ya podemos ir un poquito más a entender el tema de las heridas, ¿ok? Porque las heridas yo las divido como en 4 fases. La primera fase que arranca 8 meses antes de nacer, es decir, todo lo que está experimentando nuestra madre 8 meses antes de nacer, hasta el momento del parto, si sufrió, si sintió felicidad, todo eso que ella está sintiendo, nosotros lo vamos almacenando en nuestro programa, en nuestro arquetipo del niño interior. Luego viene la siguiente fase, que es hasta los 3 años. En los 3 años, todo lo que experimenta la madre y todo lo que experimenta el niño puede causar una herida. Por ejemplo, un niño no tiene discernimiento cuando él quiere algo, porque él está conectado a la intuición y a lo que es instintivo. Entonces, si él quiere algo, por ejemplo, un dulce, ¿ok? Y nosotros no se lo damos, porque mira, no te puedes comer ese dulce ahorita, porque ya te comiste 3, y si te comes esto te va a dar diabetes. Él no entiende de eso. Eso lo empezamos a desarrollar cuando vienen los 6 años. Entonces el niño, al no entender esto, él hace una pataleta. Y esa pataleta está bien, pero nosotros, como adultos, le cortamos la pataleta y ahí se forma una gran herida. ¿Okay? Cuando salimos de la madre, por ejemplo, experimentamos la herida del abandono. Cuando viene esta herida, viene la herida del rechazo, o sea, de la que estoy hablando ahorita, o del me están coartando, ¿no? Porque yo quiero eso y yo quiero llorar porque no lo tengo y me lo cuartan. Me dan como un parado a eso, ¿no? Entonces, solución, cuando un niño está llorando por algo, simplemente darle ese espacio para que llore. Y nosotros cargamos con esa herida interior, entre otras que yo sé que Tati nos va a ilustrar ahorita un poquito.
pero luego vamos creciendo, experimentando todas estas emociones de la madre y pasamos al padre. Entonces la madre es la que nos enseña a decir que sí, la que nos enseña a experimentar todo lo que realmente queremos de la vida, y del padre de los 6 a los 12 años es el que nos dice que no, es decir, el que nos empieza a poner límites, la energía masculina, porque la única manera de nosotros poder saber cuál es nuestra verdadera libertad es conociendo nuestros límites. Entonces, como no tenemos discernimiento, estos límites que nos ponen generan heridas, generan fricciones, generan cosas, y eso también hay que sanarlo, hay que comprenderlo, hay que cambiarle la perspectiva. O sea, cuando yo hablo de sanar, es simplemente entrar en nuestra psique inconsciente, ver en qué punto nuestro niño interior se está manifestando para nosotros cambiarle la perspectiva a eso que creemos que es una herida. Y el cambiarle la perspectiva lo llenamos de amor y comenzamos a crecer. Entonces, como para cerrar, del masculino, nosotros lo que aprendemos es a desarrollar la fuerza, a desarrollar la lógica y a desarrollar el enfoque. Entonces, vamos paseando por todo esto hasta llegar a los 12 años, y a los 12 años ya empezamos a crear nuestra propia realidad y ya hay un punto de comparación. O sea, esa fue mi infancia, ahora estoy en una adolescencia donde adolezco y empiezo a buscar lo que es mi verdadera identidad. Entonces empiezo a soltar a mi mamá y a mi papá y empiezo a buscar mi identidad, y por eso viene el tema de la rebeldía, ¿no? ¿Se escucha bien o se oye como un poco de ruido? Sí, se escucha un poquito pues, de ruido. Hugo, si me lo permites, sí, claro, yo quisiera hacer un énfasis acerca de por qué los niños no tienen ese proceso de discernimiento, ¿sí? Entonces, el lóbulo frontal, que es el que nos da nuestra conducta cuando nosotros nacemos, lo que hacemos es que esta parte es totalmente inmadura, es totalmente donde yo creo que lo tengo todo. Yo vengo de un medio que es la memoria prenatal, donde yo lo tengo todo, donde yo tengo comida cuando yo quiera, yo tengo abrigo, yo escucho a mi mamá, yo siento que me arrullan, yo tengo una suficiencia, hay una suficiencia absoluta cuando nace un bebé. Entonces, cuando nace el bebé y cuando sigue creciendo, él entra en un proceso de frustración y sufrimiento, ya que él se da cuenta que en el lugar o en el ambiente donde crece es la posibilidad de que nos digan que no, de que eso que él quiere, donde él antes tiene dentro de su cerebro una condición donde todo lo puedo tener, donde está bien para todos, o sea, yo estoy bien para mí, yo estoy bien para todos, pues ahí entramos en un proceso de frustración. ¿Listo? Entonces es importante entender que es un mecanismo de defensa totalmente normal que se crea en el niño, en todos, así como nosotros. Yo fui una niña, yo creé un mecanismo de defensa, de rabia, de ira, de mal genio, de sentir esa necesidad de manipular y de controlar algo que yo creo que yo antes lo iba a poder manipular o controlar. Luego quiere decir que a la medida del tiempo el lóbulo frontal tiene que empezar a madurar en cuanto a cómo yo me formo con las conductas, cómo yo genero normas, cómo yo genero reglas, qué es dónde yo me puedo comportar, dónde yo puedo jugar, cómo yo a las 10 de la noche no puedo salir al parque, cómo a las 8 de la noche yo tengo que acostarme a dormir, cómo yo tengo que organizarme, porque en el medio anterior, pues simplemente, pues era todo dado, ¿no? Entonces yo tengo hambre, me daban de comer un jevito, pues esto, ¿vale? Dichas heridas que se nos forman es basado porque nosotros todos tenemos una trascendencia en la humanidad de atravesar esto a través del sufrimiento. El sufrimiento nos va a crear procesos creativos realmente para tener procesos de superación. Entonces el niño tiene la capacidad de superarse siempre y de poderlo entender a través del juego, a través del discernimiento, a través de esto. Sin embargo, el niño siempre va a entender siempre las heridas más normales, sin decir que hay muchas, y dependiendo de lo que tú pues has dicho, según la literatura, pueden haber 5, pueden haber 3, pueden haber 10, 15,
pero las más importantes pueden ser la del rechazo. Mi mamá no me quiere porque no me dijo que sí, porque si yo quiero ver y me apagaron el televisor, porque no sé qué, o sea que mi mamá o mi papá siento que lo que yo hago no lo estoy haciendo bien, entonces entramos en procesos de sentir aprobación. Yo quiero sentirme aprobada, porque si aquí, entonces el punto más álgido de nuestro niño interior es un concepto muy mío, tú ya me vas a decir si sí o no, cómo tú lo vas a manejar, tiene que ver con la frustración, la tolerancia a la frustración, a no fluir con eso, que pues si hay una norma, hay un objeto de disciplina que me dé para que yo me acerque a eso, es que yo aprenda a fluir con esa información y que tenga procesos conductuales mucho más organizados, mucho más basados en el respeto y mucho más basados dentro de la compasión, porque hay un tema que pues, el niño pierde, que él no entiende, es tener compasión por él mismo, por su proceso. Entonces, por eso yo quiero, o sea, aquí a los papitos que me escuchan, Y a las y que es muy mamitas. importante, ¿no? Los niños cuando se estresan, cuando gritan, cuando esto, están en un proceso de intolerancia a la frustración. ¿Cómo es posible? Y ellos van a empezar a criticarlo, van a empezar a juzgar. ¿Cómo es posible que tu papá, que tu mamá me hagas daño? Y ahí es una de las heridas más potentes, más fuertes que nos va a generar cuando después de los 7 años yo tengo un proceso de integración con los demás en la comunicación. Entonces, cuando yo me comunico con otros compañeritos, a la par voy a entrar en un choque emocional importante porque estamos en el proceso eh, de supervivencia. Entonces estamos en el mecanismo de supervivencia. ¿Quién tiene que ganar para sobrevivir? Esa es una de las heridas que va mucho más allá de la subconsciencia, es que yo necesito estar alerta, yo necesito ganar, yo necesito, así como yo gané dentro del esperma, del óvulo que llegó primero y se formó, yo tengo que ganar. Entonces, si todos nos damos cuenta, la herida más grande es yo tengo que ser mejor, yo tengo que ganar, yo tengo que buscar, y ahí se nos crean diferentes pues, heridas que más adelante yo las voy a nombrar en otro live y también te vamos a invitar todos los síndromes que se generan a través de eso y cómo después eso nos forma en nuestros procesos de nuestra adolescencia. ¿Listo? Entonces, ese era como el énfasis No, que... está espectacular. Ahora sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, ahora Ajá, sí te escucho gracias. bien. Disculpa que hoy estamos probando un sistema nuevo. Fíjate qué interesante, porque a medida que tú ibas hablando, yo iba conectando con todas estas situaciones que nosotros vivimos en nuestra día a día. O sea, todo lo que Tati acaba de nombrar, nosotros experimentamos frustración, rechazo, abandono, abuso. Ahora, hay un hilo conductor que es lo más importante que tenemos que trabajar cuando nos guía un terapeuta, cuando nosotros mismos somos nuestros propios terapeutas o cuando decidimos explorar un proceso de transformación. Y el hilo conductor es que todo esto tiene en común algo muy importante: dolor. Entonces, Dolor. dolor. Y este dolor que no se gestiona es lo que nosotros proyectamos en nuestro estado financiero, en nuestras dolencias físicas, o sea, si en algún momento te duele la espalda, X, Y, Z, en todo lo que tú asocias con sobrevivir, es decir, la culpa siempre es del otro de lo que me está pasando, ¿ok? No me hago responsable, lucho en vez de trabajar en equipo, todo esto es ego y no está mal. Claro. Porque como lo dijiste en uno de los videos muy poderosos que compartiste, mientras vivamos en este mundo todos tenemos egocentrismo. O sea, lo importante es aprender a trascenderlo y entender que tiene una función. Y cuando tú ya entiendes que su función es mostrarte ese dolor que guardas de la ilusión de estar separado de la vida, tú empiezas a gestionarlo. Y de esto se trata, de que nosotros podamos identificar estas heridas, comenzando desde la frustración, desde el rechazo, desde el abandono, desde el abuso, y poder ir un poquito más profundo a gestionar este dolor y poder identificar si este dolor es transgeneracional, quiere decir conflictos no resueltos de mis ancestros, o es un dolor generado en mi propio ambiente, en mi propia realidad. Y lo que dijo Tati es la clave. El sufrimiento es lo que nos acerca a crear nuestra realidad, es lo que nos acerca a Dios.
Es decir, el sufrimiento es una herramienta muy importante porque nos lleva a poder comprender cómo funciona el amor, cómo funciona la vida. Entonces encontramos el contrario de la frustración, que por ejemplo es compasión o aceptación, ¿ok? Y allí empezamos a empoderar nuestra realidad. Entonces es muy sencillo. Toda acción tiene detrás un paradigma. Ya voy a decir que es un paradigma. Toda acción genera un resultado. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son acciones. Si eres adicto al alcohol, si eres adicto al cigarrillo, si vas a tu trabajo y te va bien y trabajas en equipo, eso detrás que hay acciones. Entonces, todas nuestras acciones generan resultados y toda acción tiene detrás una forma de ver la vida, una creencia. Y estas creencias tienen emociones, ¿ok? Y estas emociones generalmente no, desde mi perspectiva son programadas en nuestra infancia. Entonces, al nosotros despertar conciencia de todo lo que vivimos en nuestra infancia, empezamos a vivir más consciente. Entonces, la clave es tener un terapeuta como Tati. Tati ha trabajado con personas que han trabajado conmigo y todo el mundo ha quedado contento y feliz, para que tú puedas entrar en tu subconsciente y puedas conectar con ese niño interior y mirar su estado. Porque como está ese estado, o sea, lo que te muestra tu subconsciente, generalmente hay personas que lo ven abandonado, hay personas que lo ven frustrado, hay personas que lo ven solo, hay personas que lo ven feliz y alegre, ¿ok? La idea es poder comprender ese contexto, no tu contexto actual. O sea, las personas vienen a mis terapias y me empiezan a echar cuentos y cuentos y que me pasa esto y aquello. Y yo les digo, mira, ¿quieres pagarme 100 terapias para hablar de tus problemas o quieres hablar de la solución? Entonces, vamos a la solución, ¿no? Entonces, lo primero es callar la boquita, callar la mente y ver qué nos arroja tu subconsciente. Y generalmente siempre se manifiesta un niño y este niño tiene un contexto. Y cuando entendemos ese contexto, lo que hacemos es darle aceptación. Es decir, gracias a ese contexto que vivió ese niño, tú hoy en día tienes una fortaleza y estas fortalezas te permiten crear tu realidad. Claro. Entonces todo se resume a conectar con el amor, pues. Yo quiero hacer un énfasis ahí, es porque si yo puedo invitar a la audiencia que nos escucha ahorita en que se conecten y piensen un poquito en ese niño interior, posiblemente se pueden encontrar con varias cosas, ¿vale? Y muchas de ellas vamos a conectar con alguna herida de mamá o de papá, la tía, el tío, el profesor, el que me dijo, el niño. Y el tema acá es que nosotros inconscientemente vamos a generar un rencor. Y ese rencor hace que yo le meta la culpa a mi padre o a mi madre de cómo yo me comporté, o sea, de cómo me estoy comportando ahora y por qué yo soy así, ¿vale? Entonces, aquí hay algo muy interesante y que yo quisiera expresarles a todos, es que la mami o el papi en algún momento, ellos estaban comportando según su niñez. O sea, ellos si los gritaron de alguna manera, ellos también van a tener por esencia el grito. Si en algún momento les pegaron, los maltrataron o los rechazaron o les dijeron que lo más importante era el trabajo, no el juego ni nada, entonces pues finalmente ese niño interior de la mamá o el papá se estaba comportando y se estaba empezando a generar una simbiosis donde el niño, o sea, en el caso de los que tenemos hijos, nos conectamos con y también los profesores que tienen, pues directamente los niños nos reflejan en nuestro estado, en nuestro niño interior. Entonces empieza un proceso de autosanación y autotransformación totalmente inconsciente y no sabemos por qué. Inclusive no solamente con los niños, hasta con los más adultos. Inclusive si yo soy mamá de alguien de 40 años, ¿cierto? Entonces ese niño interior se va a enfrentar con el niño interior mío, con mi niña interior, y eso genera una confusión real de quién es el que realmente me protege. Porque ahí hay una desprotección. Yo veo que mi mamá no es lo suficiente
buena, o no me está dando, o no me quiso, o se comportó, o me evadió. Quien estaba evadiendo era en la subconsciencia de esa niña interior. Y eso no es comprendido. Y eso se confunde demasiado. Y acá yo tengo muchos papitos o mamitas o muchas personas que me dicen, no entiendo por qué mi hijo se está comportando así. Y el por qué se está comportando así es un reflejo directamente proporcional a algo que como mamá o como papá, niña interna, tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, porque voy a recordarles algo aquí a todos, es que nosotros somos seres colectivos que aprendemos a través de nuestros espejos, a través de uno con el otro. Entonces, nuestros mejores maestros somos nosotros mismos y nosotros a través de los otros, ¿vale? Entonces, acá yo los invito a que si tienen hijos o si son profesores o si tienen algún tipo de conexión con los niños, vean cuáles son sus comportamientos, ellos qué les están mostrando que de alguna manera se traspasan en ustedes y que es importante que se autorrefleje y se autotransforme en usted. Entonces, muchas veces yo les digo a los papitos, cuando es que mi hijo, no sé qué, yo le digo, trabajan en ti, que cuando lo trabajas en ti, inmediatamente la relación energética, psicológica y la relación con el lóbulo frontal, con el chico, le va a cambiar y parece como si fuera magia. Entonces dice, no, pero sí, yo cambié, como que yo ya empecé a reaccionar, como que empecé a reflexionar, y eso inmediatamente empiezan a sanarse mutuamente las heridas que son a repetición, así como tú lo nombraste. Hay una información transgeneracional. Entonces, ¿qué es una información transgeneracional? Es que nosotros, así como nos parecemos la ceja, el pelo, al papá, a la mamá, al abuelo y demás, nosotros también tenemos una tendencia a la repetición de cómo ese niño interior me crió. Cómo la abuela crió a mi papá desde su niño interior, desde su herida, desde su dolor, desde su sufrimiento, desde el sacrificio, desde algún tipo de memoria y algún tipo de herida. Así eso mismo se traspasa, las heridas se traspasan y son, o sea, imagínate, o sea, eso es como si yo voy a heredar el ojo de mi mamá verde, pues también voy a heredar parte de sus heridas que pues hace parte de ese mismo contexto, ¿no? Entonces es importante que se resalten ustedes en poder entender que no hay nada malo en los chicos, no hay nada malo en las heridas que tienen los niños, porque las heridas son totalmente normales y deben estar. Uno no puede decir, no, es que yo no quiero que mi hijo tenga heridas, es que yo tengo que sanar eso y tengo que ser la mejor mamá y tengo que ser el mejor papá. Entonces, si quiere ser el mejor mamá y el mejor papá del mundo, usted tiene que sanar sus heridas para que usted lo pueda trascender y lo pueda pasar. De lo contrario, pues sería, pues es bastante complicado. Es bastante complicado que yo pueda hacer un proceso, porque muchas veces aquí de que me dicen, mira, Tatiana, yo no me, es que mi hijo le está pasando esto, y yo le digo, bueno, listo, vamos a mirar a ver qué le está pasando a su hijo, con mucho gusto. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando contigo? Estúdiate, pregúntate, búscate tú, porque hay algo que te están mostrando y hasta que tú no lo sanes, no va a dejarte de mostrar ese niño. Y si no te lo muestra ese niño, te lo va a mostrar otro niño interior en el trabajo. Entonces, aquí hay otra cosa también súper importante. Entonces, no tengo hijos porque yo no quiero tener hijos, porque qué pereza tener hijos, porque es que no sé qué, es que está muy difícil esta crianza. Se encuentra con un niño interior del jefe. Entonces, el jefe se convierte en su niño interior y se convierte en su peor terror. Se convierte en el peor terror porque es una transferencia, es algo que se atrae, es algo que se sincroniza. Entonces, acá la invitación es, ¿qué están viendo? ¿Cómo están viendo los niños interiores de los demás? ¿Cómo se están comportando? ¿Qué es lo que realmente queremos pues sanar? ¿Listo? Entonces, importantísimo este tema. Ahora yo quiero hablar, si tú me lo permites, acerca de los niños que lloran mucho, porque tengo una de esas preguntas acá y ahorita ya te voy a hacer un énfasis en eso para que tú nos hagas una buena conversación de esto.
Es porque mi niño llora. Mi niño todo el tiempo llora y entonces está muy estresado, se va al colegio y llora, grita, patalea, no le pueden decir nada y entonces sí, hace todo esto. ¿Qué pasa con esos niños? Los niños reflejan también los estados de sus padres que no son reflejados en ellos, porque como ellos, pues uno no se va a sentar con su niño de 3 o 5 años, y con lo que pasa es que estoy estresado, estoy vuelto nada, y entonces imagínate que trabajo esto, aquello, yo no lo entiendo. Entonces ellos hacen un reflejo para que definitivamente es como mamá reacciona, mira lo que tú me estás pasando, entonces si yo estoy mal, mi hijo también puede estar mal. Sí, entonces esto es importante. Acá tenemos una Una pregunta. pregunta que va asociada a lo La que estás pregunta es hablando. para ti. ¿Cómo trabajar y sanar una relación tormentosa con mi madre? Bueno, mira, ¿no te quieres mudar para Panamá? Amo esta conversación. Para responder esa pregunta, que va muy asociada al ejemplo que acabas de poner, cualquier cosa que nosotros queramos transformar, sanar afuera, relación tormentosa con mi mamá, tengo un hijo que llora mucho, lo primero es trabajarlo nosotros. Y para eso tenemos que entender qué son los sonidos simpáticos. Los sonidos simpáticos es la mejor manera de entender cómo funciona esto que ha explicado Tati 2 veces en el live hoy, que son estos cambios cuánticos. Un sonido simpático, por ejemplo, si yo coloco un piano en esta habitación que está totalmente cerrada y en la habitación siguiente yo coloco otro piano de cuerdas, de la misma cuerda, todo igualito el piano, y las dos habitaciones están cerradas, o sea, no hay manera que se comuniquen. Si yo toco do, re, mi, fa, sol, la, si en esta habitación, en la otra habitación, por resonancia, va a sonar do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces pasaba mucho que muchas personas se asustaban porque los pianos se tocaban solos y no, bueno, son fantasmas, son witches, son X. Y no, resulta que eran ondas simpáticas o vibraciones que entraban en el piano y se tocaban solas. Y esto también se hace con lo que parece una especie de magneto, que son como dos perillas de metal así, que tú los tocas, se usa para medir los reflejos, los médicos lo usan para medir los reflejos, cuando tú tocas una, por resonancia, empieza a vibrar la otra. Y esto pasa con todas nuestras relaciones interpersonales. Para nosotros poder cambiar una relación tormentosa con mi madre, yo primero tengo que hacer una pausa y ver en dónde yo tengo una relación tormentosa conmigo mismo y ver qué hay detrás de esa relación tormentosa. Entonces, antes de querer cambiar cualquier cosa afuera, nosotros tenemos que atender nuestra psique inconsciente. Y lo queramos o no, tenemos que atender este arquetipo del niño interior para poder ver qué perspectiva yo estoy aplicando a esa herida que yo manifesté en la infancia o a esa emoción reprimida. Porque toda emoción reprimida estoy destinado a repetirla en todas las áreas de mi vida, ¿no? Abrirnos a entender la diferencia entre cuál es nuestro ego y cuál es nuestra sombra. Entonces, el ego es la máscara que oculta la oscuridad, la esencia. La oscuridad, entiéndase no como algo malo, sino todos esos aspectos de nuestra vida que necesitan ser alumbrados, que necesitan ser mirados. Entonces, el ego es el que se niega a ver la sombra. Entonces, el ego es el que juega el papel de víctima, el que lo que me está sucediendo me pasa por culpa de mi mamá, mi hijo está llorando porque necesita medicamento, porque es un incomprendido. El ego siempre va a querer protegerse porque no está preparado todavía para gestionar la sombra. Entonces la solución es desarmar al ego. Y la única forma de desarmar el ego es con el autoconocimiento. Pero el autoconocimiento Hay un real, o punto, sea, ajá, hay un te doy punto el pase. que quisiera hacerte énfasis, si me lo permites. Claro, por supuesto. El ego realmente, y más con la mamá, yo quiero hacer un énfasis, ¿por qué con la mamá? Porque acá la pregunta es ¿por Ajá. con mi madre? La mamá es la que tiene que ver con la información de la materia, ¿sí? Cómo me abrazo a la materia, cómo llego al planeta Tierra, cómo me relaciono con todo lo que está en mi exterior.
Cuando yo tengo un tema con mi mamá específicamente, ¿cierto? Entonces hay una desprotección a que yo en este espacio no me siento protegido, me siento, digamos que en peligro todo el tiempo con un mecanismo de defensa de supervivencia porque yo siento que mamá no me protege, porque mamá no me cuida, porque mamá de alguna manera está evadiendo una responsabilidad. Entonces, el niño o la niña, porque también puede pasar niño o niña, que tenga directamente un tema muy emocional acerca con la mamá, es porque no acepta que realmente no se necesita de su cariño, de su protección, porque eso es, digamos que una memoria kármica con la cual se tiene que traspasar. Entonces, es como si todo el tiempo le estuviese reprochando a la mamá, necesito de tu abrigo, necesito que me amamantes, estamos basando nuestra relación con la madre desde la necesidad, desde nunca es suficiente lo que tú me has dado, yo necesito más de lo que tú en algún momento me ofreciste. ¿Sí? Entonces, el directamente proporcional con la mamá es sentir que tú me desprotegiste, que tú me quitaste de tu vientre. En el momento de la memoria del parto hay que hacer mucho énfasis acá, porque en la memoria del parto hace que nosotros tengamos una herida de las más grandes, es mamá, tú me separaste. Tú me quitaste ese abrigo, ¿sí? Tú me quitaste ese espacio donde yo estaba contigo y me dejaste a la deriva. Esa es la primera herida después de que tú tienes el parto. Separación. Entonces el bebé, por convicción propia, es en serio estoy solo. Estoy solo y ¿a quién voy a culpar directamente? A mi mamá. Mi mamá me dejó, yo quiero a mi mamá, yo quiero que me amamante, yo quiero que me cuide, yo quiero que haga, yo quiero. Entonces, nos quedamos como adultos, siempre en el yo quiero que mi mamá me haga, yo quiero que entonces y por qué y para qué. Entonces, esa es una relación kármica directamente proporcional con la mami. Ahora, no me lo he preguntado, pero quisiera hacer el énfasis con el papá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo con mi papá? No, entonces el papá es el que me enseña a explorar, el que me enseña la regla, como tú lo nombraste. Entonces es el que a mí me lleva como por una orden, es el que a mí me dice cómo yo me voy a dirigir, es en este lóbulo donde está mucho más concentrado, donde tiene una dinámica, donde hay una estructura, donde ese también a mí me dice, vamos, el riesgo, nos vamos para allá, vamos adelante y demás. Cuando yo tengo algo que no siento, así mi papá haya estado en casa todo el tiempo, pero papá estuvo en otras cosas y yo siempre anhelando en que mi papá me diera un lugar en el juego, en el cómo te fue, en el mira, vamos a aprender esto, vamos a hacer un Lego, él es el que nos enseña, él es el que nos incita a un aprendizaje. Cuando yo no veo eso, entonces es cuando yo siento, es que mi papá a mí no me sirvió para nada porque mi papá llegó de trabajar, no sé qué, hiciste más. Y muy seguramente la herida de su papá también fue exactamente igual. Fue que nunca pudo conectar con ese padre, nunca pudo conectarse con ese papá e hijo. Entonces yo voy a tener una memoria muy fuerte con también el abandono y el rechazo. Es mucho más fuerte el rechazo con que yo tengo con papá, ¿no? Entonces, eso es como para que lo tengamos en cuenta en esas dos áreas como tan importantes No, que están ahí. demasiado importante. Por eso es tan importante eh, reconocer que necesitamos un acompañamiento. O sea, fíjate cómo Tati, a través del live, y una de las cosas que más me disfruto de hacer live con Tati, es que ella tiene esta capacidad de poder ser asertiva con la información que nosotros necesitamos para despertar conciencia. Entonces, nos está hablando de algo muy importante, que es el resentir. O sea, todo esto tiene un resentir, ¿entiendes? Y detrás de ese resentir hay un sentir primario. O sea, una vez que identificamos que el salir de la barriga de mi mamá genera un resentir, mamá, por tu culpa, yo estoy así, X, Y, Z, también papá, hay un resentir, pero ¿qué sentir primario hay detrás de eso? Y para eso se necesita un acompañamiento, es decir, un momento de pausa
para nosotros poder entrar en ese subconsciente. Y créeme que solos no lo van a lograr, porque, vuelvo y lo repito, es ego. Necesitamos una conciencia mayor a nosotros para nosotros poder entrar en ese espacio y poder tener realmente una reprogramación, un cambio del algoritmo y poder entender el resentir, que el resentir muchas veces se manifiesta en una alergia, se manifiesta en la carencia económica, se manifiesta en un jefe que me hace bullying. Fíjate que es increíble cómo la mamá, cuando tiene a su hijo en la barriga, produce tetrahidrocannabinol, o sea, que es la sustancia de la marihuana, para mantener al hijo en una zona de confort. Entonces muchas veces no entendemos por qué caemos en la adicción, por ejemplo, a la marihuana, y cuando yo descubrí la tendencia que hay detrás del adicto a la marihuana es no querer nacer de nuevo. O sea, le echo la culpa a mi mamá de que ella es la que me tiene que mantener y yo no soy el responsable de mi vida. Y una vez que esa persona que es adicta a la marihuana, por poner un ejemplo, y aclarando que son tendencias, no son absolutos, una vez que acepta la responsabilidad, uno, que tuvo una madre, dos, que esa madre tuvo sus problemas igual que uno, tres, que la vida, tú eres el responsable de tu vida y acepta a su madre tal cual es, dejan el vicio de la marihuana, pero de una. O sea, ahí no hay tu tía, ¿no? Y se necesita un acompañamiento muy meticuloso. Pero a mí fue como que, wow, el adolescente cae en este vicio de la marihuana porque necesita nacer de nuevo. Entonces lo que está pidiendo es ir al vientre de su madre nuevamente, se apaga, no confronta sus problemas porque lo mantiene en un estado dopado, en un estado como que estoy en el vientre. Y esto que estoy explicando es para que lo entendamos que se aplica a todo. O Sí, sea, las adicciones finalmente no solamente, ojalá fuera solamente a la marihuana, es a cualquier, digamos que información que nos genere serotonina y dopamina, que pueda hacer que a través de eso podamos llegar a otros niveles de oxitocina, que es la que nosotros tenemos en la memoria prenatal. Entonces nosotros cuando salimos del vientre de mi mamá, de la mami, siempre vamos a estar buscando los niveles de serotonina y de dopamina para volver a ese estado de total tranquilidad y armonía. Y entonces es por eso que nos apegamos, sentimos algún producto que hace que yo tenga eso, ¿cierto? Entonces tenemos unas tendencias al apego porque no tenemos la suficiente oxitocina, sino creemos que eso que está en el exterior nos puede dar la felicidad y la armonía que yo tenía. Entonces, esto es bastante importante tener en cuenta que los procesos adictivos los tenemos todos en el planeta. Yo no conozco a nadie, porque el proceso adictivo es basado en el apego hacia el exterior y sentir que si yo no lo tengo voy a tener la herida y que me voy a separar y que estoy totalmente abandonado por esta información. ¿Listo? Aquí hay algo que nos... hay varias preguntas. Hay varias preguntas y ya son las 7:53. Bueno, Tranquila, vamos a ver. tenemos unos 7 minutos. Sí, bueno. Tenemos cómo sanar relación con el padre basada en el miedo. Fíjate acá con esta pregunta, me parece bastante interesante porque ella está preguntando, lo que entiendo yo, si no me vuelve aquí a decir esta persona, Kate Gede, es ¿por qué le tengo tanto miedo a mi papá? O no tengo la suficiente capacidad para poderme enfrentar a él. O simplemente ya evito cualquier tipo de información con mi papá porque me da miedo, me da algo que yo realmente siento que estoy en un mecanismo de defensa. Entonces, fíjate que tenemos el mecanismo de defensa activo. Mi papá me va a hacer daño. Él me va a quitar una zona de confort. Él me está haciendo ver algo que yo no he querido ver. Entonces, el miedo hace parte de una estructura kármica tuya para poder entender que la única que puede trascender ese miedo no es él, eres tú inmediatamente con esa información. Entonces, ¿por qué me genera miedo mi papá? Es porque me da miedo conectarme con la unidad.
con el universo, con ese especial que soy yo, esa suficiencia que soy yo, esa capacidad de tener la creatividad para poder salir del sufrimiento. Entonces, papi te está enseñando a que tú puedes, a que tú lo logras, a que te formes, a que formes un carácter. Eso es lo que hay detrás de ese miedo que le tienes a tu papi, ¿vale? No sé si le respondí No, para que me si respondiste muy necesitas bien. algo más o si tú quieres que siga No, algo. estoy muy en sincronía. Precisamente eso es lo que trabajo, que las personas despierten conciencia, que realmente lo que tienen es miedo a atravesar el miedo. Y el miedo no es nada más que miedo a la separación de solo Dios, solo luz, solo amor, por poner un ejemplo. Pero para Exactamente. aterrarlo más simple, es simplemente el miedo al amor. ¿Ok? Miedo a la desconexión, al amor, porque el amor es lo que lo crea todo, o sea, todo, todo, no hay nada que no cree el amor, ¿no? Entonces, esto se dice muy fácil, pero una cosa que pasa mucho en mis lives es que las personas siempre me piden, ¿cómo hago para sanar esto? ¿Cómo hago para sanar aquello? Y yo siempre muy responsablemente les digo, miren, terapia, ok, aquí en un live no lo vamos a lograr sanar, pero sí te vamos a poder dar unas claves para que tú lo empieces a trabajar, para que tú empieces a despertar conciencia y empieces un proceso de autoindagación, ¿ok? Y este proceso de autoindagación solo se logra manteniendo la atención en el presente. Entonces, para cerrar el live, quiero compartirles como unas herramientas que les van a ayudar mucho a traer ese niño interior al presente, ¿ok? Sencillo, al momento de irnos a dormir y el momento de levantarnos, o sea, esos 2 instantes del día, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, tenemos una ventana abierta a nuestro subconsciente, ¿ok? Para no hablar del doble cuántico y el yo superior. Vamos a llamarlo subconsciente, es decir, a tu mente, ¿vale? Entonces, en la noche, agradecer por 5 cosas que te hayan sucedido en el día y el día siguiente, es importante que no se repitan las del día anterior, ¿ok? Genera un cerebro plástico atento a los detalles del día a día y por ende empiezas a despertar tu inocencia y empiezas a maravillarte por las cosas de la vida. Al principio vas a agradecer por cosas muy obvias, como gracias por mi pareja, gracias por la comida, que está muy bien. Pero cuando llega el día 21, la cosa se pone como, ajá, ya agradecí por mi pareja. Pero la idea es no repetir los mismos agradecimientos, ¿no? Correcto, correcto. Esa es No, la idea. Ok. esa es la idea. Esa es la idea, que cada día tú agradezcas por cosas nuevas. Entonces, esto genera una conexión muy bonita con la inocencia, que es parte del arquetipo del niño interior, y te mantiene más despierto a las causalidades. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que intencionar en pensamiento, en palabra y en emoción lo que queremos crear para que luego, con situaciones que no dependen de nosotros, la vida nos trae el terapeuta que nos va a transformar la acción que tenemos que tomar para crear. Entonces, todas las noches agradecer por 5 cosas. Luego de que agradeces por 5 cosas, simplemente intencionar tu día siguiente. Es decir, ponerle una intención. El día siguiente me voy a levantar, voy a tener un live con Tati, me voy a acostar, voy a cenar esto, aquello, ya, muy cortico. Ajá, ajá. Y lo último es pedirle a tu niño interior, si crees en Dios, a Dios, si crees en la ciencia, a tu yo superior, ¿ok? Que te muestren la solución a un problema o algo que tú quieres sanar. Y luego tú te acuestas. Porque ¿qué pasa? A veces nos acostamos viendo Netflix y soñamos con la serie que vimos en Netflix, ¿no? Entonces, este ejercicio lo que hace es limpiar nuestro inconsciente. Yo, por ejemplo, apago 30 minutos cualquier tipo de tecnología, serie de televisión, para mantener mi inconsciente activo, ¿no? Al levantarme, yo lo que hago es agradecer por el día. No importa si me siento pesado, no todo el mundo se va a levantar bien en la mañana. O sea, te levantas así, te sientes mal, no importa. Agradecer porque estás vivo. Anoto lo que soñé o grabo un audio de lo que soñé, ¿ok? Y me pongo a meditar. Es decir, dedico 5 a 30 minutos, casi siempre son 5 minutos, a simplemente sentir mi respiración y llamar a mi niño interior y preguntarle cómo se siente hoy, Ajá. ¿ok?
Y lo último es una actividad diaria que estimule la creatividad, ¿ok? Desde abrazar un árbol, desde comerte un helado y embarrarte todo, desde cantar, desde tocar guitarra, desde hacer algo, montar patineta, algo que te gustaba cuando niño. Pero esto hay que hacerlo realmente por 21 días. Esto empieza a generar una conexión muy fuerte con esa parte inocente en nosotros. Y cuando vayamos a la terapia, cuando vayamos a meditar, estamos mucho más abiertos y empezamos a atraer a nuestro niño interior al aquí y a la hora. O sea, no importa lo que hayas vivido en tu infancia, ¿ok? Tú empiezas a través de poner la atención en el presente a cambiarle la perspectiva a todo lo que viviste. Ajá. Entonces me pasa mucho que de repente comiéndome el helado, me recuerdo cuando mi mamá me regañó. Sí. Y bueno, simplemente expreso ese odio que yo sentía. No me regañes, déjame comer un helado tranquilo. Y suelto esa emoción, ¿entiendes? Y la suelto y me siento mejor. Me siento bien y luego con amor acepto la madre que tengo. Entonces, Okay. y lo último, aceptar a nuestra mamá y a nuestro papá tal cual son. Uh-huh. 5 cosas que tú rechazas de tu mamá son 5 cosas de ti que tú rechazas. Uh-huh. 5 cosas que te gustan de tu mamá son 5 cosas de ti que tú amas. Entonces, yo hago mucho este ejercicio, como escribir 5 cosas que detesto de mi mamá y voy a meditar y me doy cuenta que eso lo tengo yo y que son cosas en mí que tengo que trabajar y ahí voy, terapia, con mi terapeuta, mira, necesito una sesión ya, porque estoy sintiendo esto con mi mamá, pero no puedo ver qué es. Y bueno, esto es lo que quería compartir en el live de hoy. Ok, bueno. Muchas gracias por haber estado acá. La verdad, muy feliz de haber compartido un tema bastante importante. Si les quedó alguna pregunta, por favor, pues para mí está bien, nos escriben, está bien ahí. Bueno, voy a dar dónde te pueden encontrar, Hugo, cómo pueden saber de ti. Cuéntanos de tu cuenta en Instagram o si tienes en otras redes. Hugo Medina 11. Instagram, sencillito, porque Instagram ahora es mi tarjeta de presentación. O sea, cuando yo voy en la calle y me dicen, mira, dame tu tarjeta, ¿tienes Instagram? Sí, ok, métete ahí, Hugo Medina 11, y a través de allí consiguen todo. ¿Ok? Ok. Si no tienen Instagram, bueno, lo siento mucho, soy millennial. No, mentira. Upa. Pero qué pena. Muy Dos. bien. Instagram, Hugo Medina 11, esa es la cuenta mía personal, que a su vez ahí funciona mi Academia de Transformación. En el link de la bio está el YouTube. En el YouTube pueden acceder a los podcasts que tienen un formato más agradable. Y bueno, espero para la próxima mejorar el tema del sonido, que hoy estuvo Por fastidiando un favor. poquito. Okay. Hacer el sonido. Bueno, vale. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado a todas las personas que estuvieron acá. Si ustedes creen que esto le puede ayudar a una persona, lo vamos a dejar en mi cuenta. Y por favor, compartan. Esto muy posiblemente le puede abrir la puerta de la conciencia y de la sanación a otras personas. Entonces, gracias por haberse conectado con Alquimia Genética. Gracias por estar acá. Los quiero mucho. Que estén muy bien. Beso. Feliz noche. Chao, Te chao. amo, Tati. Gracias por la También. Chao, oportunidad. chao. Wow.